buenas tardes. Somos los ingenieros Dávila Claymar y Yaneira Núñez y les vamos a hablar sobre los métodos de estimación de parámetros, ¿verdad? Los modelos autorregresivos y la validación del modelo. Para iniciar tenemos un contenido, ¿verdad?, que vamos a desarrollar, donde el primer punto tenemos la introducción, los métodos de estimación paramétricos, ¿verdad? Métodos de estimación paramétricos discretos y validación del modelo. Y para culminar, ¿verdad?, tenemos la simulación del proceso. Para iniciar, primero vamos a hablar un poco sobre lo que son los sistemas de control. Los sistemas de control, ¿verdad?, forman parte actualmente de las demandas del mercado y del mundo hoy en día. Ellos han abarcado todos las actividades y los procesos en las áreas domésticas e industriales, haciendo más simple las labores desde las más pequeñas hasta las más grandes. Ellos se han convertido, ¿verdad?, en una solución para aquellas actividades repetitivas y que tienen que ser supervisadas y aquellas que tienen que ser supervisadas por el hombre. Diciendo esto, podríamos decir que desde hace muchísimo tiempo los procesos de control tuvieron en una época una gran necesidad de ser establecida. Por ejemplo, en el siglo I se hablaba de una puerta de Herón, de la puerta de Herón. La puerta de Herón era un sistema de poleas, de fuego y otros elementos, ¿verdad?, en un templo, donde aperturaba y cerraba, ¿verdad?, gracias a este sistema que era innovador para ellos, pero no fue muy significativo. Entonces, tomando en cuenta esto, se puede decir que los modelos, ¿verdad?, son una forma, ¿verdad?, de representar el conocimiento de un sistema. Cuando hablamos de esto, podemos decir que, o podemos inferir que tomando un conjunto, ¿verdad?, de elementos, de parámetros, y establecer unos específicos a un sistema fijo, nosotros podemos ya determinar un modelo. Cuando nosotros vamos a hablar de los modelos que hoy en día, actualmente, vamos a refrescar, también es importante hablar de que ante los modelos autorregresivos, nosotros conocemos los modelos clásicos. Los modelos clásicos que eran modelos y los iniciales que solamente trataban de una entrada, de una salida, y no como los modelos autorregresivos que son, y modelos más actuales que son tienen múltiples entradas y múltiples salidas, ¿verdad? Entonces, los procesos, ¿verdad?, implican un modelo, ya lo habíamos hablado, y requiriendo métodos de estimación de parámetros para crear un modelo. Entonces, ¿de cuáles modelos podríamos hablar, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos hablar de los modelos clásicos, que era lo que les hablaba ahorita, ¿verdad? Los modelos de procesos estocásticos, modelos de procesos con ruido y los modelos de procesos autorregresivos, que son esos modelos de los cuales vamos a conversar, ¿verdad? Estos modelos, ¿verdad?, se realizan mediante principios, hay modelos, que se hacen mediante principios y leyes físicas, que son aquellos modelos llamados, que se obtienen, mediante los experimentos, y son aquellos denominados sistemas de identificación. ¿Bien? Para estos modelos que yo les mencioné en este momento, necesitamos estimar los parámetros para poder establecer entonces este modelo en sí. Bien, una vez entonces hablado y haber repasado sobre todos estos tópicos, entonces podemos concluir, ¿verdad?, que los modelos, ¿verdad?, son útiles, ¿verdad?, actualmente para la realización de diferentes tareas, para el diseño, ¿verdad?, por ejemplo, para controladores, para optimización, entre otros. Siguiendo con esta temática, ¿verdad?, del modelo, podemos decir que la selección del tipo de modelo podría ser, ¿verdad?, modelos según el conocimiento sobre su física, que hablamos ahorita, ¿verdad?, que son los modelos de caja blanca, caja negra y caja gris. ¿Cuáles son esos modelos de caja blanca? Esos modelos
de caja blanca, ¿verdad? Son aquellos basados en las leyes físicas, ¿verdad? Por la vía analítica, determinar ecuaciones y parámetros que intervienen, siguiendo exclusivamente las leyes generales de la física, ¿verdad? Otro modelo ¿cuáles teníamos? El modelo de caja negra. Solo interesa la función dinámica externa. Entonces, en la teoría, ¿verdad?, del sistema físico se denomina caja negra, ¿verdad? Aquel elemento que es estudiado, ¿verdad?, desde el punto de vista de las entradas que recibe y las salidas, ¿verdad?, o respuesta, que reproduce, ¿verdad?, que sin tener en cuenta, ¿verdad?, el funcionamiento interno, ¿verdad?, su interfaz. Bueno, y con respecto al modelo de caja gris, ¿verdad?, que son aquellos que hay que estimar constantes o parámetros, podríamos decir que podemos utilizar simultáneamente el anterior y el que ahorita estábamos estamos comentando, que comprende un intermedio entre los dos anteriores, vamos a decirlo así, ¿verdad? Parte del modelo obtiene mediante las leyes físicas y otra parte se ajusta usando medidas experimentales. Muy bien, continuamos. Modelo según el modo de parametrización, ¿verdad? Que son los modelos paramétricos y los no paramétricos. Entre los modelos paramétricos, ¿verdad?, tenemos aquellos que se pretenden, ¿verdad?, obtener valores de los coeficientes de las funciones de matrices y de transferencia, o de los elementos de las matrices, ¿verdad?, de representación en el espacio de estado. Y con respecto a los no paramétricos, ¿verdad?, que no se puede representar con el número finito de parámetros, ¿verdad?, en estos modelos, por ejemplo, el modelo no tiene una serie de parámetros que definen la dinámica, sino que se compone de una cantidad de información, ¿verdad?, sobre la misma, por supuesto. Bien, continuando con esta introducción, otros aspectos que permite clasificar los modelos son dominio temporal y frecuencial. Cuando hablamos de temporal y frecuencial, decimos que eso se refiere al lugar geométrico, ¿verdad? El temporal de raíces, el lugar geométrico de raíces. Y el frecuencial se evalúa el comportamiento del módulo y fase. Bien, tenemos los determinísticos, tenemos los autocásticos también, ¿ok? Tenemos los dinámicos, tenemos los estáticos o los eventos discretos. Tenemos también de parámetros distribuidos o concentrados, lineales o no lineales. Estos lineales o no lineales, cuando hablamos de estos se clasifican, ¿verdad?, o esta clasificación, mejor dicho, está hecha de acuerdo con los métodos de análisis de diseño. Estrictamente hablando, los sistemas lineales no existen en la práctica, pues, ya que todos los sistemas físicos son no lineales en algún grado. La mayoría de los sistemas en la vida real, bueno, tienen características no lineales, por eso decimos esto. Ok, a ver, bueno, a tiempo continuo o tiempo discreto, ¿verdad? También. A la hora de construir un modelo. Entonces, a la hora de construir un modelo, ¿verdad?, tenemos, los modelos siempre son representados, simplificados de la realidad, ¿verdad? Y el modelo debe ser apropiado para el fin que se persigue, como hablamos ahorita en la introducción, ¿verdad? Y la complejidad debe ser lo suficiente, ¿verdad?, para recoger los aspectos esenciales del sistema. O sea, no podemos ponernos a hacer un modelo súper complejo y que las incógnitas, los parámetros no coincidan con esa complejidad, porque entonces no vamos a poder establecer definitivamente o hacer un modelo viable. Okay. Bien, entre los métodos de estimación paramétricos, ¿verdad?, es necesario conocer los datos experimentales, ¿verdad?, el tipo de modelo y criterio. Cuando hablamos de los datos experimentales, ¿verdad?, el control de un proceso, ¿verdad?, implica la utilización de una serie de sensores, ¿verdad?, según la variable a controlar. Entonces, para poder obtener esa información del proceso en tiempo real, ¿verdad?, estos datos experimentales son señales de entrada preestablecidas de manera muy precisa, pulso, sinusoide, etcétera, ¿verdad?, o entre otros. Ok, entonces, se busca un conjunto de parámetros también que mejor se ajusta a los datos, ¿verdad? Eso hablábamos. Entonces, si el modelo es estocástico, ¿verdad?, se realiza por estimación estadística. Ya eso lo habíamos dicho, que los estocásticos son estadísticos. Y existen diferentes formas de implementar la estimación, que son estimación por mínimos cuadrados, ¿verdad?, y la estimación
fuera de línea y en línea. En cuanto a los mínimos cuadrados, ¿verdad? Decimos que este método permite la identificación en el tiempo real de modelos con un único requisito de que estos son lineales en los parámetros, más nada. Ok, y la estimación fuera de línea. Ok, con la estimación fuera de línea. En los métodos, ¿verdad?, de identificación en línea, la estimación se efectúa usando medidas, ¿verdad?, que se van obteniendo en tiempo real y normalmente se usan como cálculo recursivo. Y la otra que son las que, les hablé de las que son estimación en línea y las de fuera de línea, ¿verdad? En este caso se toman los datos experimentales, ¿verdad?, y posteriormente se ajusta el modelo, ¿verdad?, usando para ello todo un conjunto de datos. Bien. Método de estimación paramétricos discretos. ¿Ok? Dice, generalmente los modelos paramétricos se describen en el dominio discreto, puesto que los datos que sirven de base para la identificación se obtienen por muestreo. Muy bien, aquí tenemos la estructura de un modelo, ¿verdad?, donde decimos Y sub K es igual a G sub Q por U sub K más H sub Q por E sub K. ¿Ok? Donde Y sub K, que lo tenemos aquí al inicio, ¿verdad?, es la señal de salida. Tenemos también la señal de entrada, que es U sub K, perdón, y G sub H y H sub Q, que son el filtro de finito, ¿verdad? Ese filtro finito dijimos que era como una sucesión de algún parámetro que repetimos para, también usado el llamado filtro de Kalman. Lo utilizamos para hacer, para que no haya tanto impacto, para que el error no sea mayor, para ir corrigiendo sobre la marcha. Ok, y tenemos un modelo general acá, ¿verdad? Que es este modelo, es el que está realizado en un diagrama de bloques en función de esta ecuación. Y que vamos a ir hablando a lo largo de esta presentación con otros tópicos. Por ejemplo, acá tenemos en esta método de estimación paramétricos discretos. ¿Cuál es el objetivo primordial? Bueno, el objetivo primordial, es estimar los parámetros de los polinomios A, B, C, D, en cuanto a lo que tenemos acá, ¿verdad? Y o F, ¿verdad?, según el modelo considerado, de forma que el error de predicción sea mínimo. Por eso hablábamos de los métodos de estimación discretos paramétricos, o sea, del objetivo primordial, pues. Ok, método de estimación paramétricos discretos. Dice que la ecuación de los residuos se puede evaluar considerando dos términos: la modelización por parte determinística y modelización por la parte estocástica. ¿Okay? Tenemos por la parte determinística. Decimos, se observa que hay relación lineal entre el error y la predicción de los coeficientes de los polinomios A y B, mientras que respecto a los coeficientes del polinomio F, la relación no es lineal, o es no lineal. La modelización de parte estocástica dice que los errores de modelización E sub T no son conocidos y la relación que hay entre los coeficientes y los residuos no es lineal. Consecuentemente, se debe estimar los valores desde E sub T al mismo tiempo que los valores de parámetros de los polinomios. En este caso, los métodos de cálculo, ¿verdad?, serán iterativos. Cuando decimos iterativo, ¿verdad?, es que tomamos un rango, establecemos un rango y podemos tomar 3 valores o 4 valores y luego establecer como una media, ¿ok? Para luego entonces tomar el valor que sabemos que cambiándolo no va a subir y ni va a bajar, ¿ok? Bien, ahora los dejamos con la compañera Gleymar. Muy buenas tardes, yo le voy a poner lo que son los modelos autorregresivos, como conocidos los AR. Estos modelos describen una clase en particular el proceso en la que las observaciones en un momento dado son predecibles a partir de las observaciones previas en el proceso, tanto en el término de el error. ¿Por qué estamos estudiando nosotros el término de error? Porque es una perturbación que en realidad da por la respuesta del sistema, o el comportamiento, afecta el comportamiento de respuesta del sistema, o en este caso el proceso. Aquí nosotros vamos a identificar
¿Cómo se refiere al modelo autorregresivo en función de P? Nosotros decimos AR en función de P. Es decir, nosotros tenemos una ecuación donde están variando los parámetros del modelo, donde hay constantes y el término de W, en este caso WT, es el término que nosotros le vamos a decir en la ecuación cómo la vamos a identificar como error, ¿verdad? Nosotros lo vamos a utilizar aquí como XL va a ser igual a delta a tita 1 en función de xt evaluada en 1, y así nosotros vamos a ir sumando toda la sucesión. Eso sí, la tita en función del parámetro, en este caso del autorregresivo, nosotros tenemos que decir que tiene que ser diferente de 0. Eso esencialmente es un filtro de respuesta infinita al pulso con determinada interpretación adicional. ¿Qué es lo que nosotros vamos a identificar ahí? Nosotros vamos a estudiar el número de sucesiones o la cantidad de parametrización que se da en el proceso. Aquí nosotros vemos en esta ecuación, nosotros vemos que está la parametrización de acuerdo con la función en términos de error, donde hay un retardo de ¿qué? ¿Por qué no dice que nosotros hay un retardo? Porque no inicia desde 0. Entonces, como no inicia de 0, hay un retardo, es cuando es el espacio que estudia, que va como decía, a la estabilización o esa subida del comportamiento de la respuesta. Ahora, ese error tiene una modelización dada en el proceso estocástico. Por ende, el WT, que es lo que nosotros en términos de ruido, es un ruido blanco gaussiano, como lo había dicho nuestra compañera Yaneira. Esto es un error que viene dado en el proceso. Ese error son unas magnitudes aleatorias que varían con el tiempo, o más exactamente para caracterización de las sucesiones o variables. Por ende, en el término de error, que va a ser WT, tiende aproximadamente al par que está ordenado. Es decir, en este par ordenado que nosotros vemos aquí, que vamos a decir que WT, o el término de error, va a ser tiende a N en este par ordenado, en este parámetro que tenemos acá, que va a ser de 0 a R cuadrado en función de W. Ahora, si la media, en este caso mu, que va a ser el número de repeticiones, tiene que ser diferente de 0, entonces la evaluación, nosotros tenemos que tomar esa evaluación. Y esa evaluación tiene que estar en función de esa media o esas repeticiones que nosotros vamos a evaluar, para poder decir que esta constante, que va a ser alfa, va a ser igual a mu de 1 menos el parámetro alfa 1, y así nosotros vamos a estudiar esas sucesiones. Aquí, por lo tanto, decimos que este método recibe un nombre de autorregresivo, ya que se deriva de una regresión lineal. Ya aquí nosotros estamos definiendo cuál es el parámetro de retardo que nosotros vamos a tener ahí. En ese, nosotros vamos a ir colocando datos de espacio de estado. En esos datos de espacio de estado, en el AR se describe cuando nosotros tenemos este término en función de estado para un polinomio caracterizado del proceso. Es decir, que nosotros vamos a definir esa función, y en esa función nosotros vamos a evaluar de acuerdo a las regresiones que tengamos. Un proceso de ARP es estacionario si las raíces de B están fuera de la unidad, del círculo unidad o del círculo unitario. Llámese círculo unitario aquel que estabiliza dependiendo que está, en este caso estamos hablando en el plano discreto, por eso que nosotros estamos hablando de B, en el plano o círculo unitario, en el plano discreto, o puede ser marginalmente estable, si está igual a 1. Ahí nosotros vamos a explicar lo que es un proceso autorregresivo. En ese proceso autorregresivo, nosotros tenemos no solamente la función de transferencia en función de la ecuación que nosotros tengamos, también podemos tener funciones de transferencia donde le vamos a evaluar el modelo autorregresivo de acuerdo a ¿qué? De acuerdo a la ecuación de estado. Esta ecuación de estado tenemos la matriz que se observa, que es la matriz de planta. Luego tenemos a lo que es la matriz de control, que es esta que tenemos aquí, que es mu, en este caso está mu de 1. Y también tenemos la matriz de salida
que va a ser esta, que es WN. Ahora también tenemos lo que es la matriz de transmisión. Esa matriz de transmisión que es normalmente puede ser 0 porque es nosotros casi esa matriz de transmisión es cuánto dura para llegar a los datos. Ahora, en esto no solamente tiene que ser parametrizada, sino que también se puede aplicar el método de cuadrados mínimos. En ese método de cuadrados mínimos nosotros utilizamos esto, donde el vector W ha de ser mínimo, por lo que se resuelve el método de mínimo cuadrado. Esa es la ecuación que nosotros utilizamos para poder utilizar. Estos procesos también se le dicen ergódicos. Se define como aquel proceso donde los promedios estadísticos son iguales a los temporales. Eso lo vemos aquí. Cuando nosotros decimos que es ergódico. Cuando hablamos de una columna, tenemos el punto, pero tenemos como un par conjugado, o sea, tenemos dos valores, donde nosotros vamos a observar, y también nosotros vamos a identificar cuándo es la validación de ese modelo. Cuando nosotros vamos a validar ese modelo que sea autorregresivo o AR. Entonces decimos, la validación permite comprobar si el método está definido, que el comportamiento real tiene en cuenta las limitaciones del método de identificación y los objetivos finales. Los métodos principales para la validación del modelo son la verificación de las sucesiones priori y las pruebas de asociaciones priori mediante la identificación de ciertos criterios. En esos criterios nosotros tenemos lo que es la linealización, la varianza temporal, los residuos, las medias o tendencias, la señal de entrada, la matriz de convarianza. Cuando nosotros hablamos de linealización, nosotros hablamos de que estamos comparando el modelo de la señal de entrada con la señal de salida. ¿Cómo nosotros hacemos ese comportamiento? Por ejemplo, en las simulaciones, cómo comparamos lo que es el set point con la respuesta donde nosotros vamos a ver la gráfica. También tenemos que decir una comparación del modelo de funciones de transistores en medidas de ambas direcciones, como lo estamos diciendo, cómo es el comportamiento de respuesta a esa señal. En la varianza temporal hacemos la comparación del modelo de diferentes datos de conjunto, es decir, ese R que nosotros evaluábamos cuando el término de error tiende al par, ahí está la varianza, a ese R al cuadrado en función de W, a ese tipo de valor que va a tener la varianza en función de ese error. El residuo, que son los residuos estadísticos independientes, que es la autocorrelación, y que son independientes cuando la señal de entrada tiene la correlación cruzada con respecto a la señal de entrada. Claro. También tenemos la media o la tendencia de salida, que es la comparación del modelo con o sin eliminación de las tendencias. Es decir, cuando nosotros tenemos 10, estudiamos en función del 10 es la señal de entrada y salida. Cuando nosotros vemos ese tiempo que se estabiliza, cuál es el comportamiento en esas sucesiones. También tenemos la señal de entrada, que esta puede ser medida sin ruido, es persistente si es excitada. O sea, que nosotros tenemos esa referencia de comparación, como nosotros comparamos esta señal de entrada, que no tiene ruido, que es estable, que no tiene ninguna alteración, ninguna perturbación, con la señal de la salida del proceso, ya con todo el estudio o la función de transferencia involucrada. También tenemos lo que es la matriz de convarianza, que es lo que nosotros vimos en lo que es la matriz de ecuaciones de estado. Y te dice que son estimados la varianza y la covarianza, que decrementa e incrementa el número de muestras. Es decir, que eso va a depender de cuánto va a ser el tipo de muestra o de la varianza que vamos a tomar en cuenta. Ahora, la verificación del comportamiento de estas entradas y salidas tiene un juicio final de modelo identificado. Se obtiene comparando el comportamiento medido y el predictivo con la señal de entrada y salida. Es decir, ya cuando ustedes ven la gráfica de entrada y salida de ese proceso, de ese sistema, automáticamente pueden deducir que si es estable o es inestable, en qué momento empieza, si es de orden decreciente o creciente, si está en fase mínima, si está en fase no mínima, de acuerdo al comportamiento que tiene esa función de transferencia. También esto puede realizarse con una comparación de la variable medida
y la señal de salida para calcular el par ordenado, que eso es lo que nosotros estamos identificando, que es la entrada utilizada de identificación con otras señales como escalón impulso. Nosotros tenemos, ellos nos tratan de, porque ellos dicen que esa señal que va a interferir, que, o sea, que van a comparar, tiene que ser con un impulso o con un escalón. También nosotros podemos decir que la comparación de la función con una correlación cruzada está basada en las señales de medida y las del modelo. Aquí nosotros tenemos un ejemplo muy sencillo que nos facilitó la profesora Eknin, donde tenemos una ecuación de estado, donde tenemos nuestra matriz planta, nuestra matriz de control, nuestra señal de salida y nuestra señal de transmisión. Teniendo en cuenta que nosotros tenemos esto que viene siendo de que la señal de entrada, la señal de salida, cuál es la ecuación de estado, donde nosotros vamos a identificar por MATLAB, poco a poco, hacemos la declaración, primero borramos la pantalla, hacemos la declaración del parámetro, luego declaramos la matriz, utilizamos cuánto es el tiempo que se va a hacer el estudio, el sistema va a ser igualado a ¿qué? Bueno, esta función de transferencia me la vas a transferir, que el sistema va a ser igual a, vamos a decir cuánto es el error, identificamos todo, luego aquí decimos cuál es la data del sistema, luego decimos cómo va a ser la señal, cuáles son los ceros, cuáles son los polos del sistema, la asignación de cuánto va a ser el tiempo del par ordenado, y decimos, este modelo, declaramos un comentario que este modelo en espacio de estado, de estado MO2, va a ser igual, bueno, hazme una señal senoidal donde me identificas ese modo, por igual a U, donde va a haber el comportamiento. Ahí tenemos la gráfica de salida. Aquí vemos que esta señal es vibratoria, pero una vibración muy mínima, ese término de error, donde se va pegando la señal hasta que llega un momento a ser una sobre otra. Es decir, que él tiene un tiempo aquí de retardo para estabilizar la señal. Eso que nosotros observamos cuando nosotros estamos estudiando un modelo autorregresivo, porque nosotros tenemos que minimizar esa señal de error. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que es minimizar? Minimizar que la señal de entrada, porque eso te afecta al sistema y te tiende a ser inestable. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que esa señal sea idénticamente o lo más parecido a la señal de referencia de comparación que nosotros tengamos. Bueno, hasta aquí nuestra exposición. Espero que sea de su completa explicación, que sea muy didáctica, que sea muy concisa y donde nosotros como grupo número 2 de estudiantes de maestría le demos, como decir, una referencia más sencilla, más lógica de cómo nosotros vamos a observar o cómo se ve el efecto de un error en los procesos o los sistemas de control.